Bendiciones. Bueno, primero quiero felicitarles por haber llegado hasta acá. Hoy es el último tema de nuestra academia y para esto pues vamos a hablar sobre un tema de suma importancia en nuestro caminar con el Señor, o mejor dicho, es de suma importancia para nosotros que ya estamos preparados, entrenados para llevar a cabo la gran comisión. Hemos aprendido mucho en estos meses. Ahora nos toca literalmente a ejecutar lo aprendido. Hoy estaremos hablando sobre el tema la unción del Espíritu Santo. Bueno, hemos visto que mucha gente busca la unción del Espíritu Santo para su vida y eso es muy bueno, pero lo más triste es que no saben cómo adquirir la unción o tampoco saben para qué sirve la unción. Hoy más que nunca, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo necesita desesperadamente la unción del Espíritu Santo. Y en esta clase aprenderemos acerca del Espíritu Santo. Yo sé que muchos hablan de la unción del Espíritu Santo, pero muy pocos son los que entienden acerca de la unción del Espíritu Santo o para qué se necesita el Espíritu Santo. El profeta Zacarías habla en su capítulo 4 y en el verso 6 dice: no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, la primera pregunta es, ¿qué no es unción? Bueno, no es una habilidad natural, mucho menos es un show o una oratoria espectacular, es decir, mucho menos es un emocionalismo. Tampoco es unción aquel que grita mucho, no. O tampoco es unción aquel que habla suavemente. Bueno, en primer lugar vamos a entender de que la unción proviene de Dios y la unción fluye solamente en un corazón quebrantado, en un corazón humilde delante de Dios. Es decir, voluntariamente nos quebrantamos delante de Él y nos hacemos hombres humildes y reconocemos que proviene de Él. Ahora, la unción entonces requiere humildad, sí, es decir, la unción va a permanecer solamente en aquellos que son humildes. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es la unción? Bueno, vamos a ver algunas palabras hebreas que habla acerca de la unción. Número 1, la palabra balal, B-A-L-A-L, su raíz significa es inundar o rebosar con aceite. La segunda palabra es dashen, D-A-S-H-E-N, y su raíz su raíz dice que está gordo. En otras palabras, es estar especialmente satisfecho. Es decir, hay una satisfacción total. Ahora, esa es la palabra hebrea de la unción. Pero cuando vemos también la palabra ungir, que es la palabra ungir, es
mimshah, que se escribe Mimshazh, es untar con aceite. La palabra ungir también viene de la palabra hebrea mashah, que es Mashaj, que significa consagrar, untar con aceite o ungir. Bueno, hay otra palabra que deriva de la palabra hebrea, es kuk, que es Cuwk, es cubrir sobre aceite o ungir con aceite. Y la otra palabra es shemen, Shemen, es una forma de aceite o es un perfume que significa riqueza y también prosperidad. Esto es lo que es la unción. Bueno, también aprenderemos otras palabras en griego acerca de la unción. Es la palabra aleifo, Aleifo, es ungir con perfume. La segunda palabra es encrio, Encrio, cubrir con aceite primeramente o frotar dentro y luego embarrar. Hay otra palabra que es epicrio, Epicrio, es cubrir, es frotar, frotar por encima. También viene la palabra murizo, Murizo, que es el ungüento que se usa, el ungüento en una sepultura. Viene la otra palabra, crio, Crio, untar con aceite para consagrar a alguien, o también se reconoce como óleo de alegría. Bueno, estas palabras que acabamos de escuchar sus significados, ¿verdad? Son la palabra que nosotros lo conocemos, lo que es la unción. Unción es untar con aceite. La palabra en español es ungido. También es una persona que ha sido consagrada para Dios, para un servicio especial. Bueno, si nosotros vemos entonces estos significados, pero también podemos combinar estas tres definiciones de la unción. Es decir, es el acto mediante el cual Dios consagra a una persona, unge y lo capacita a alguien con sus habilidades y virtudes. Dios mismo se encarga de consagrarlo, ungirlo, capacitarlo. Entonces, ¿para qué? Con sus cualidades y virtudes, para que él o ella lleve a cabo su propósito a lo cual fue escogido, fue llamado de parte de Dios. Dios mismo es el quien se encarga, y él mismo se encarga de llamarlo, de traerlo, y luego él mismo se encarga para ungirlo. Entonces, ¿para qué? Para hacer la obra de él. Por eso, en el libro de los Salmos, capítulo 92, verso 10, dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Qué interesante es de que alguien que tiene la unción, alguien que está en el Señor, al parecer no se cansa, al parecer tiene esas
fuerzas necesarias, constantemente es renovado porque ha sido ungido, llamado para esa misma misión. Bueno, aquí vemos también en 1 Samuel, en capítulo 10, verso 6, dice que entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, le dice el profeta a Saúl, y con poder. Y dice, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Conocemos la historia de Saúl, era un hombre no valiente, que se diga, era un hombre temeroso, miedoso, del cual la única manera que lo escogieron a él, porque era un tipo muy alto y la gente siempre pone la mirada, ¿no?, en las estaturas, ¿no? Nosotros conocemos literalmente eso, que Dios no ve lo externo, Él ve lo interno, pero fue lo que ocurrió. Entonces dice que fue mudado en otro hombre, al hombre a quien Dios, ¿verdad?, lo quiere utilizar, lo quiere ungir, y Él mismo lo prepara. Ahora, cuando vemos la palabra entonces unción, aquí viene la definición bíblica acerca de la unción, es cuando el Espíritu Santo nos imparte, Él mismo nos imparte sobre nosotros y nos cubre, es decir, nos arropa con sus características, nos arropa con sus cualidades y con sus virtudes. En otras palabras, nos frota, nos unge con su personalidad y con su carácter directamente a nuestro espíritu. Por eso somos ungidos, no a este cuerpo, sino a nuestro espíritu. Nuestro espíritu recibe entonces las características del Espíritu Santo, las cualidades y sus virtudes, entonces, para que podamos entonces llevar a cabo la obra a la cual fuimos llamados. Por eso la palabra poder en griego es dunamis, D-U-N-A-M-I-S, significa la habilidad de obtener resultados. Aquí está. La única manera que alguien puede obtener resultados en su ministerio, en lo que Dios ha llamado a hacer, no solamente en su ministerio, es en todas las áreas que el hombre o la mujer quiere ejercer, realmente va a obtener resultados, no por su habilidad, sino por la unción del Espíritu Santo. Alguien podrá decir, entonces, ¿necesito la unción para ser eficaz en mi negocio? Claro. ¿Necesito la unción para ser eficaz en mi matrimonio? Claro. ¿Necesito la unción para ser eficaz en mi carrera? Claro. Necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, unción es la habilidad de obtener grandes resultados, es decir, resultados sobrenaturales. Un ejemplo aquí. Bien, podemos usar este ejemplo de un cantante. Sí, un hombre o una mujer canta muy bien, sí, pero con la unción va a cantar maravillosamente bien. Me hace recordar cuando yo era un niño aproximadamente de 10 años posiblemente, asistí en un congreso y mi papá me llevaba y luego pasaban los oradores y se escuchaba bonito cómo enseñaban y predicaban, pero de repente le dan tiempo a una mujer a predicar, pero algo ocurrió allí. Y eso marcó mi vida para siempre. Todos los demás predicaron bien, pero algo ocurrió cuando esta hermana evangelista subió, o no sé si era evangelista, profeta, no tengo idea, pero bueno, han pasado muchos años, ¿no? Y de repente empieza ella a hablar y hablar y hablar, y bajó una presencia que tremenda presencia. Es la primera vez que yo que recuerde bien de algo tan maravilloso,
tan glorioso y todo el mundo llorando. Y yo dije, wow, yo quisiera tener lo que ella tiene. Entonces, esa es la diferencia. Puedes dar una buena charla, pero sin la unción, literalmente hasta ahí llega, ¿no? Entonces, si usted es una mujer ama de casa, si usted es un empleado, donde quiera que se encuentre, la unción que está sobre su persona realmente tendrá grandes resultados en lo que hace. Recordemos muy bien la vida de José. Dice que la casa de Potifar fue enriquecida la casa, ¿no? ¿Por qué? Por la unción que él llevaba, porque había sido elegido, llamado de parte de Dios. Entonces, donde está un hombre, donde está una mujer que tiene la unción, realmente se va a ver la diferencia. O sea que algo se deposita ahí y ya las cosas no van a ser las mismas porque alguien llegó, depositó lo que había en él, en ella, es decir, el Espíritu Santo, y ya las cosas ya no serán iguales. Es lo que hace la unción del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2, versos 4 al 5, dice el apóstol: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Así es que sin la unción no se puede ver resultados en nuestra vida espiritual. Todo hombre necesita la unción. Así es que, primeramente, vamos a ver la unción o cómo operó la unción en el Antiguo Testamento. Literalmente era solo depositada la unción sobre cierto tipo de personas, así como los reyes, como los sacerdotes, como los profetas. Es más, Dios mismo los consagraba, los capacitaba para que entonces ellos tuvieran la capacidad para ejercer a lo que ellos fueron llamados a hacer. Así es que esta unción venía por un tiempo específico y después se iba. En otras palabras, la unción en el Antiguo Testamento no era permanente. Solamente venía la unción sobre los reyes, sacerdotes y profetas. Ahora, pero la unción en el Nuevo Testamento, ahora Dios nos da la unción de dos maneras. Número uno, la unción interna. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 20, dice: todos ustedes, se está hablando de todos nosotros, en cambio, han recibido la unción del Santo de manera que conocen la verdad. Es decir, otra versión dice: ustedes tienen la unción y por la unción ustedes logran a discernir la verdad. Juan 4, 13 al 14 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, le dice a la mujer samaritana, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea que no tiene fin, no tiene límite, permanece en él si tan solamente cree. Ahora, ¿cuál es el propósito de la unción interna en nosotros? ¿Alguna vez usted se ha preguntado? Bueno, ¿cuál es el propósito? Número uno es enseñarnos. Dios usa la unción interna para enseñarnos todas las cosas. O sea que, en primer lugar, es para enseñarnos a nosotros mismos primero. Primera de Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros,
y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Mi trabajo es permanecer en él, o sea, nos va a enseñar. Ahora, número 2, la unción interna en nosotros nos va a guiar. Es un testimonio interior en nuestro espíritu que nos va a guiar a toda la verdad. Es decir, la unción que está dentro de nosotros representa el carácter de Dios que ya está desarrollado. Es una unción que nos capacita para llevar fruto. Todo aquel que tiene al Espíritu Santo y tiene esa unción se reconoce por su fruto, que viene siendo amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una persona que ha sido ungida internamente, ¿sí? Es una persona que rebosa totalmente en las características del Espíritu Santo o en el fruto del Espíritu Santo, según Gálatas capítulo 5. Ahora, viene la unción sobre nosotros. Ahora, en Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, esta unción que está sobre nosotros es para llevar a cabo el llamado de Dios en nuestras vidas. Es decir, la unción que está sobre nosotros hace dos cosas. Número 1, capacita. Número 2, nos consagra. Nos capacita, nos consagra para llevar a cabo la misión que fuimos llamados a hacer. Así que está sobre nosotros. Ahora, mucha gente se ha quedado allí, pero se olvida lo más importante. Bueno, todo es importante, pero la unción interna. Por eso mucha gente quizás tiene la unción, no ha entendido perfectamente que tiene que radicar en uno. Entonces tendrá pleno gozo, tendrá plena certidumbre, tendrá amor, tendrá suficiente en abundancia para poder dar a los demás, porque está fluyendo en esa misma presencia. Por eso en Hechos capítulo 19, verso 11 al 12 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Con la unción, entonces, vemos sobre nosotros, vienen los milagros, vienen las sanidades y los prodigios. Ahora vemos algo interesante aquí. En Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 9 al 14. Cuando leemos esta historia, usted lo puede leer en su casa. Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 9 al 14. Aquí leemos la historia de Elías y Eliseo. Sabemos perfectamente que Eliseo siguió a Elías, y no solamente lo siguió, sino que sirvió a Elías hasta el último día de la carrera de Elías. Entonces, ¿qué aprendemos de Eliseo? Fue humilde para aprender de su maestro. Ahora, en estos tiempos, Dios usa más a una persona que realmente es el mismo ambiente que estamos hablando. Dios va a usar o nos va a usar o quiere usar a esos hombres que tienen ese espíritu de aprender de otros. Y estos son los que van a avanzar porque tienen
esa característica de alumno, de aprender de su maestro. Así es que la humildad que tenía Eliseo vino entonces a reposar, o mejor dicho, por la humildad que tenía Eliseo, por esa causa vino a reposar sobre él la unción de hacer milagros, es decir, doble unción sobre Eliseo que Elías. ¿Por qué? Porque fue suficientemente humilde y esperó el tiempo, y entonces fue muy efectivo en su ministerio porque tuvo la amabilidad de aprender de su mentor llamado Elías. Jesús dijo en Juan 14:12, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así es que la fe es imprescindible para fluir en la unción. Así es que esta se va a ver literalmente, totalmente, si uno es capaz de creer que Dios nos puede usar, vamos a ver esa unción. En otras palabras, si el pastor es un pastor de unción, ungido, entonces todos los líderes, los discípulos y los demás o la congregación reposa esa misma unción de parte de Dios. Ahora, veremos entonces la unción y el carácter. La unción y el carácter. Dios desea un balance entre lo que es el carácter y lo que es el carisma, el fruto y el poder. Veamos, ¿qué es carisma? Carisma es un conjunto de habilidades y dones dados por Dios y por los cuales no tuvimos que hacer nada para recibirlos. Es simplemente son habilidades dados por Dios. Literalmente viene de Dios. Ahora, ese es carisma. Pero ¿qué es carácter? Es lo que somos internamente. Es lo que pensamos. Es lo que hacemos cuando estamos solos. ¿Qué hacemos? ¿En qué cosas pensamos? Es la manera, carácter es la manera de reaccionar cuando estamos bajo presión. Es decir, cuando estamos en público o cuando estamos en privado. Es la actitud cuando nos maldicen, cuando nos critican, cuando murmuran de nosotros, cuando nos hacen mala cara, nos dicen tantas cosas. ¿Cuál es nuestra respuesta al respecto? Entonces vamos a demostrar lo que realmente somos nosotros, es decir, nuestro carácter. Entonces, el fundamento de todo líder es su carácter. ¿De qué sirve, literalmente, de qué sirve tener unción y una persona, digo o no digo, una persona por cualquier cosa se enoja, por cualquier cosa bota todo, por cualquier cosa ya no podemos contar con él, con ella, porque tiene un carácter a la patada? Es decir, no se puede trabajar con ella, no se puede trabajar con él, y dice que tiene unción. No, pues a lo mejor no ha entendido la unción interna. Y esa parte, literalmente, cuando alguien pierde el estribo, es difícil de creer en la persona. Es más, ya echó a perder todo por su carácter. Así es que el fundamento de todo líder es su carácter. Si está bien fundamentado, realmente va a poder levantar un ministerio fuerte. Va a poder levantar una empresa fuerte. También va a poder levantar un matrimonio sólido por su carácter. Esa es la parte que debemos de entenderla completamente. Es que una persona,
con un mal carácter destruye todo en un segundo. Es decir, quizás se han tomado 15, 20 años para edificar, pero con un mal carácter lo echa a perder todo. Así es que con un mal carácter herimos, lastimamos, ofendemos, rechazamos, humillamos. La lista continúa, pero tenemos que entonces entender esa parte. Así es que con un mal testimonio se puede manchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Realmente vamos a causar conflictos, o sea, dentro de la iglesia, vamos a causar conflictos en el matrimonio, vamos a causar conflictos en cualquier lugar donde estemos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido, no hemos sido entrenados o no nos dejamos entrenar. Por ejemplo, un músico que toca bien en la iglesia o que canta bien, pero es muy violento en su casa. Una mujer que canta, ¿verdad? En la iglesia y luego tiene un carácter bárbaro. Realmente, qué cosa, ¿no? Así es que tenemos que entender esto muy, muy claro, de que no solamente en la iglesia somos una persona y en la calle somos otra persona. Debemos de hacer los mismos donde quiera que estemos. Así es que personas realmente con carácter así violentos y tienen una vida doble, totalmente, tristemente hoy en día, así está la vida de muchos. Muchos así viven e ignoran, conocen que necesitan ayuda, pero no se dejan trabajar o no se dejan moldear. En otras palabras, estas personas necesitan un mentor. Estas personas necesitan decirle a alguien: estoy mal aquí, mi carácter está mal, mi carácter, necesito ser llevado, necesito que alguien me guíe, que alguien me corrija, que alguien realmente me enseñe. Entonces necesitamos realmente madurar, ¿sí? Necesitamos entender, y por esa causa cada ministro o cada discípulo debe de tener un mentor. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿cómo se llama su mentor? ¿Cómo se llama la persona quien lo está formándolo a usted? ¿Cómo se llama? Si a uno lo tiene, está en serio peligro, está en serios problemas. ¿Por qué? Porque usted piensa que está bien, pero está bien mal. O sea, necesita ser guiado, necesita ser entrenado, necesita ser capacitado, necesita ser vigilado, necesita, ¿verdad? Ser guiado, tomado de la mano de alguien que le enseñe para que pueda producir. Es igual como un papá que le enseña a su hijo cómo amarrar las correas de su zapato, le enseña cómo quizás vestirse, cómo amarrar bien su cincho, le enseña cómo comer, cómo caminar, o sea, ese es el trabajo de un padre a un hijo. Es exactamente lo que hace un mentor, en otras palabras, un coach, un entrenador, no sé cómo lo podemos llamar, pero alguien que se dedique, ¿verdad?, a instruir, así como Pablo dedicó su tiempo a Timoteo, a Tito, a Filemón. O sea que él realmente los tomó y los levantó, les ayudó y fueron hombres de Dios. Así es que usted debe actuar en público igual como actúa en privado. Así es que la palabra dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso literalmente va a cosechar. Ahora, ¿qué es el carácter? Lo podemos definir en una suma total de las características positivas o negativas y que van a salir a la superficie. Por ejemplo, cuando alguien se da un golpe a la cabeza o alguien le da un golpe con un martillazo en su dedo, ¿y qué palabras va a pronunciar?
cómo va a actuar, qué va a decir. ¿Será que se va a poner a cantar? ¿Será que se va a poner a adorar a Dios? ¿O salen palabras obscenas? Palabras que me estoy explicando. Ahí se va a reconocer. O también cuáles son las palabras que sacamos cuando alguien nos confronta, nos maltrata, nos dice una cantidad de cosas. ¿Cómo actuamos? ¿Será que respondemos igual? ¿O nos quedamos callados diciéndole, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace? ¿Qué hacemos? Ese es nuestro carácter. O sea, nunca lograremos conocer a alguien de verdad hasta cuando esté bajo presión. Por eso un líder, un mentor, un pastor presiona a su liderazgo para saber qué hay en ellos. Es como que vamos a exprimir un limón. ¿Qué va a salir allí? Vamos a exprimir no sé, ¿qué va a salir allí? ¿Va a salir algo rico? ¿Va a salir algo bonito? ¿Algo agradable? ¿O qué va a salir? Así es que el carácter de una persona se manifiesta en 6 maneras. Número 1, se manifiesta en sus pensamientos. Es decir, cuando un individuo tiene malos pensamientos, este va a meditar en ellos, lo va a pensar 1000 veces. Por eso Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, él es según sus pensamientos. Número 2, también en los valores. Los podemos definir como algo que hacemos en forma constante o está basado en los principios de la palabra. Es actuar de acuerdo a nuestras creencias, a lo que somos interiormente. O sea que aquí se va a manifestar. Lo vamos a descubrir cómo estos principios, cómo voy a actuar de manera eficaz o estaré realmente, voy a actuar conforme a mis creencias o voy a actuar conforme el Espíritu Santo ya ha obrado en mí. Número 3, en las motivaciones. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer aquello? ¿Qué nos motiva a ejecutar lo que hacemos? O sea que ahí es donde nace nuestro carácter. ¿Cuál es mi motivación? Si mi motivación es incorrecta, va a reflejar quién soy por dentro. En otras palabras, si yo estoy enseñando, ¿cuál es mi intención? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuáles son mis motivaciones? Y ahí se va a reflejar quiénes somos por dentro. Número 4, las cualidades. Estas nacen en el carácter, es decir, una actitud negativa o una actitud positiva realmente nos va a contagiar. Imaginémonos un momento de una persona con esa actitud negativa. O sea, nunca se pone en acuerdo en algo que queremos hacer. Siempre se opone. Siempre se opone. Eso exactamente lo que ocurrió en el ministerio de Jesús. Los fariseos se oponían. Los fariseos lo sacaban de la iglesia, de la sinagoga. Los fariseos lo apedrearon. Los fariseos lo llevaron a la cruz. Es exactamente lo que ocurre hoy en día. Entonces, vemos esto. Realmente hay personas que literalmente tienen una actitud muy negativa. O sea que, ¿por qué razón? Y lo más triste es de que tienen años en el evangelio. No se dejan enseñar. Tristemente, pero hay mucha gente así. Número 5, los sentimientos. Los expresamos a través de nuestro carácter. Algunas veces tenemos malos sentimientos hacia otros. O sea que voy a hacer algo para hacerle sentir. Voy a decir algo para hacerlo sentir. O sea que esos son los sentimientos, dañan. Entonces se va a reflexionar lo que hay en nosotros. Número 6, las acciones. El carácter se refleja por nuestras acciones hacia Dios y hacia a los demás.
para tener entonces un buen carácter, tenemos que morir a nuestro ego. Tenemos que realmente morir a nuestra imagen. Tenemos que morir a nuestros sueños. Tenemos que morir a nuestros deseos. Tenemos entonces que crucificar la carne. Hasta allí. Vamos a entonces literalmente obtener un buen carácter, el carácter de Cristo en nosotros. Ahora, ¿cómo se desarrolla el carácter del Señor en nosotros? Bueno, con los tratos de Dios, estos son los instrumentos que son diseñados por Dios para desarrollar nuestro carácter. En otras palabras, ¿cómo somos procesados? ¿Cómo es procesado nuestro carácter? Bueno, por eso vienen las pruebas. Para eso vienen entonces las tribulaciones, que esas están diseñadas de parte de Dios para pulirnos, para desarrollarnos y para mejorar nuestro carácter. Por eso a veces pasamos por pruebas, pasamos por tribulaciones difíciles. Muchas de las veces no es el enemigo, es que Dios quiere moldear nuestro carácter. Porque tenemos un carácter débil, tenemos un carácter fluctuante, que es más, viene la palabra de Dios por medio de un profeta, del pastor, o un evangelista, un apóstol, o por medio de un maestro. Viene la palabra, escuchamos la palabra y no hacemos caso omiso a la palabra, por cuanto no tomamos la palabra. No recibimos la palabra, no obedecemos lo que dice la palabra, llegó la palabra antes de tiempo, por cuanto fuimos desobedientes a la palabra, entonces nos tiene que meter el Señor en esa prueba de enfermedad, nos tiene que meter en esa tribulación terrible, solamente para procesarnos, para pulirnos. Y muchas veces decimos, oren por mí, el diablo. No, muchas de las veces no es el diablo. Es que Él está tratando con nuestro ego. Él está tratando con nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos como Él. No como nosotros queremos ser, sino como Él quiere. Entonces, acá hay 9 cualidades importantes del carácter. Número 1, la integridad. Es aquel que no tiene mancha moral, uno que no tiene motivaciones impuras, no es corrupto, es puro, es completo, es íntegro. Bueno, estas son las cualidades importantes de un hombre, de una mujer, que ha entendido entonces es íntegro. Número 2, el versículo que vamos a parar, eso, Tito 2:7, con tus buenas obras, dales tú mismo ese ejemplo a todos. Cuando enseñes, hazlo con integridad y hazlo con seriedad. El Señor no usa a esa persona o no va a derramar de su unción sobre las personas cuyas motivaciones realmente y sus propósitos sean solamente para engrandecer al hombre o al ministerio. No. Las personas íntegras, ellos o ellas, las personas cumplen su palabra en todo tiempo. Dicen, hablan, prometen y la cumplen esa palabra. Por eso dice Salmos 33:1, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Proverbios 11:3, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Número 2, la humildad es conocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos, proviene de Dios. Todo. Desde el más
la más pequeña cosa hasta lo más grande, viene de Dios. Es saber quiénes somos en Cristo. Es tener la habilidad de transferir la gloria de Dios, ¿sí? O sea que en otros, o sea, vamos a multiplicar. Si el Señor nos ha bendecido, queremos que otros sean bendecidos. Si el Señor nos usa, queremos que Dios use a otros. Así es que es multiplicación. Todo el que desee fluir en la unción del Espíritu Santo debe de caminar en humildad. O sea, la clave aquí es humildad. Por eso Isaías 57:15 dice: porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Número 3, la obediencia. Así es que la obediencia es una virtud que hace a un hombre o a una mujer grande delante de Dios. Dice su palabra en 1 Samuel 15:22. ¿Qué dice 1 Samuel 15:22? Dice así: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué vemos entonces cuando Saúl desobedeció, cuando Saúl se apresuró? Y vemos algo de que lo que Dios demanda aquí es la obediencia. Él dice en su palabra: yo quiero obediencia y no quiero sacrificio. Así es que un acto de obediencia puede abrir grandes puertas a nuestro favor. Cuando somos obedientes, en otras palabras, nosotros mismos cerramos esas puertas por nuestra desobediencia. Las puertas se abran a nuestro favor porque somos obedientes, pero cuando desobedecemos, nosotros mismos las cerramos. Juan el Bautista. Ustedes escucharon de Juan el Bautista, un hombre que nunca sanó a un enfermo, mucho menos resucitó a un muerto, no abrió el mar. Juan no hizo milagros, sin embargo, Jesús habló de él. Mateo 11:11 dice: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es él. La pregunta es esta: ¿qué hizo grande a Juan si no hizo milagros? Fue su obediencia al llamado de Dios en su vida. La pregunta es: ¿usted es obediente al llamado de Dios a su vida? Eso le hace grande a alguien ante los ojos de Dios. Así es que Juan el Bautista fue obediente a su llamado. En otras palabras, la obediencia le impresiona al Señor. La obediencia nos puede llevar a ser grandes delante de sus ojos y no delante de los ojos de los hombres. Es delante de Dios. Muchas de las veces pensamos que queremos que los hombres nos vean. No, que Dios vea qué dice Dios de lo que yo estoy haciendo, qué dice Dios de lo que yo estoy pensando, qué dice Dios de lo que quiero hacer. Es Dios el quien tiene que realmente decir: me complace en lo que haces, me alegro en lo que haces, en lo que vas a hacer. Así es que número 4, la sumisión es cuando le damos cuentas a alguien por nuestras acciones y decisiones. La sumisión.
misión. Tenemos que dar cuentas en todo. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿verdad? El hombre le da cuenta a su mujer y la mujer le da cuenta a su marido. Pero si esto no hacen, es un matrimonio tarde o temprano va a fracasar. ¿Y saben ustedes por qué funcionan los matrimonios? Porque los dos se reportan el uno al otro. Se someten los unos a los otros. Se sujetan los unos a los otros. Se abrazan los unos a los otros. Entonces son eficaces. Los hijos que realmente son sumisos a sus padres, tienen esa bendición. O sea, en el ministerio también debemos someternos, debemos darle la respuesta a alguien. ¿No es así? ¿Por qué debo ser sumiso? O sea, ¿por qué debo someterme a alguien? Para tener cobertura espiritual. Sí, yo tengo mi cobertura y yo hablo con mi padre espiritual. Le digo, esto es lo que voy a hacer y esto es lo que voy a ejercer y que quiero que él sepa de lo que yo estoy haciendo. Sí, entonces, y esa es la padre porque yo necesito crecer. Hay momentos que quiero hacer cosas, digo, no, yo creo que en ocasiones le cuento a mi cobertura, en ocasiones que digo, que quiero ver qué piensa él, ¿no? ¿Qué dice él de esto? Entonces me ayuda a hacer, y en otras ocasiones le pregunto a mi papá biológico, mire papá, ¿sabe qué? Quiero hacer esto, ¿qué opina usted? Yo quiero su consejo. ¿Por qué? Porque es mi papá. Entonces, de esa misma manera, realmente uno no es un reporte, es sumisión. Entonces, y eso, cuando hacemos esto, tenemos protección en nuestras vidas, tenemos protección en nuestro matrimonio, tenemos protección en lo que hacemos, porque somos sumisos. Número 5, la pureza. En el Antiguo Testamento, cuando una persona era ungida, esta persona va a pasar por un proceso de limpieza. O sea que mes tras mes se tiene que purificar, ¿sí? Se toma tiempo. Entonces, y la unción se va a derramar solamente en vasos limpios. La unción no se va a derramar en un vaso que está sucio. Tiene que limpiarse ese vaso. Pero cuando hablamos entonces de pureza, hablamos de 3 cosas importantes. Tres cosas importantes. ¿Cuáles son? Todo lo que lleve a cabo, hágalo en el nombre de Jesús. Todo lo que hacemos. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así es que, número 1, hágalo de todo corazón, de todo el corazón. Esto implica con todas las fuerzas, con toda la inteligencia, así que con todo lo que pueda uno dar, y no es para los hombres, sino para Dios. Lo voy a hacer con todo mi corazón, no para que digan que sí puedo, no para que me aplaudan, no para que me vean, no, lo hago para el Señor. Aunque estoy barriendo en una oficina, haciendo construcción o haciendo una obra o en la universidad o donde quiera que me encuentro, lo hago con todo el corazón para el Señor. Así que si alguien va a cantar, si alguien va a predicar y si lo hace a medias, no, Dios no recibe las cosas a medias, sino que tiene que hacer con todo su corazón. Número 2, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:3. O sea que todo lo que hacemos será para el Señor. Número 3, hágalo para la gloria de Dios, sabiendo, Colosenses 3:24, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, es para Él. Número 6, la compasión. Esa es la parte que hablamos. Número 6, la compasión. Significa sentir el dolor de otro, ser tocado
realmente en las entrañas por la necesidad de otro. Por eso la unción es dada a aquellos hombres y aquellas mujeres que andan y caminan en compasión, no lástima, sino compasión. Mateo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos, porque tuvo compasión de ellos. Se compadece el Señor de sus necesidades y Él los atendió y los sanó. Sí. Número 7. Hay que hablar con denuedo. La palabra denuedo viene del griego paresia. Parrhesia, que significa osadía, audacia, atrevimiento, franqueza para hablar. Es decir, denuedo es lo opuesto al temor. Así es que todo creyente, todo discípulo, todo ministro, sea hombre, sea mujer, que desea fluir en la unción, tiene que tener denuedo como parte de su vida. Es su llamado y quien lo hace es el Espíritu Santo. Número 8, la unidad. Significa ser todos de una sola mente, ser todos de un mismo sentir, compartir el mismo propósito. Hay ciertas cosas que abren los cielos a nuestro favor. Para que la unción, sea derramada, necesitamos estar en unidad. Necesitamos estar en oración. Necesitamos cumplir con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestras primicias. O sea, necesitamos entender esa parte. Entonces, la unidad trae multiplicación. La unidad trae multiplicación de poder y multiplicación de unción. Así es que si todos como equipo estamos trabajando unidos y estamos en esa misma visión, entonces veremos una multiplicación de unción corporalmente y lo vamos a ver. Eso. Número 9. Número 9. La madurez consiste en reconocer quiénes somos y estar seguros de nuestro llamado sin sentirnos ofendidos o amenazados por el éxito o los talentos de otros. O sea, que yo siempre he dicho, si llega alguien en nuestra congregación que tiene mayor preparación que nosotros teológicamente, o tiene mejor posición económica que nosotros, ¿verdad? Una posición económica mejor y tiene un llamado, ¿verdad? No hay que sentirnos de menos. Hay que alegrarnos porque Dios lo envió para que podamos mejorar, ¿sí? Por esa causa, o sea, nunca hay que sentirnos ofendidos o amenazados. ¿Saben por qué alguien se siente ofendido o amenazado? ¿Por qué? Porque no sabe quién es en el Señor o no tiene la madurez espiritual que se necesita. Por eso todo líder o todo discípulo debe tener esa capacidad de conocer el valor o conocer la posición de cada persona. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros podemos perder la unción es cuando también abusamos de ella. Por ejemplo, la madurez de un creyente, si no mide sus acciones, sino por sus reacciones en los momentos difíciles. Es decir, ¿cómo vamos a medir? Se mide por sus acciones, se mide por lo que hace, se mide por lo que va a hacer en momentos de presión. Y ahí, ahora cuando vemos que alguien perdió el control, para eso estamos nosotros y decimos, hey, ven acá, aquí sí
lo regaste. Aquí tienes que reconocer que aquí fallaste. Y qué bonito es cuando alguien reconoce, sí es verdad, aquí, fallé. Y pide disculpas, ¿saben qué? Perdonen, fallé, fui motivado por mi carne, ayúdenme en orar para que esto no ocurra más en mí. O sea, es un crecimiento. Pero si dicen, no, yo estoy bien, ustedes están mal, entonces está muy mal esa persona. Entonces el propósito, ¿cuál es el propósito de la unción? ¿Cuáles son los propósitos de la unción en la vida de un creyente? ¿Para qué es la unción? Para consagrar a esa persona para las cosas de Dios, para que Dios entonces la pueda usar a esa persona a su servicio, y el Señor ya lo llamó, ya lo apartó, ya lo consagró para su servicio. Entonces, Éxodo 28:41 dice: y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y los santificarás, para que sean mis sacerdotes. O sea que son apartados, son ungidos para llevar a cabo la comisión. Éxodo 29:29. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ella y para ser en ellas consagrados. Qué interesante. Entonces también se capacita el creyente para llevar a cabo su ministerio. La unción no solo consagra, tampoco solamente aparta, sino que también capacita a todos para hacer buena obra. Así es que si la unción no está en la persona, realmente la persona se va a cansar, se va a fatigar, se va a desanimar tarde o temprano. Por eso necesitamos la unción del Espíritu Santo. Hechos 1:8, pero recibiréis el poder del Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros. O sea que va a llegar. O sea, poder significa habilidad y fuerza para llevar a cabo cualquier obra, cualquier trabajo dado por Dios. Así es que para crear entonces esto debemos de entenderlo perfectamente en el Señor. Ahora, yo sé que en momentos hay dos cosas que hace falta en la iglesia de Cristo en este tiempo. Es la pasión, ¿sí? Y es el celo para la obra del Señor. Hay gente que hace su trabajo sin pasión, solamente para agradarle al pastor, para cumplir, para que no me digan nada. Realmente no tiene pasión porque no está ungida, no tiene unción la persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues tiene que buscar la persona, pero hay gente que lo quiere hacer, tiene esa pasión, ¿no? Entonces, y para eso estamos formando equipos para poder llevar a cabo la gran comisión. Y debemos desarrollar también el celo santo por la obra del Señor. O sea que celo santo significa de que tenemos que cubrir, tenemos que estar bajo esa misma visión y que queremos que la obra del Señor avance. Aquí logramos entender el propósito de Dios. San Juan 2:14-17 dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Juan 2:14-17. Ahora, para destruir entonces, ¿para qué sirve la unción? Para destruir las obras del diablo. La unción rompe todo yugo del diablo. La unción rompe todo yugo de opresión que ha puesto el enemigo sobre las personas. Donde está la unción, también van a haber manifestaciones demoníacas, porque ellos son atormentados por la unción del Espíritu Santo. Por eso Isaías, capítulo
capítulo 10, verso 27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ahora, o sea, esto es lo que hace la unción: destruye las obras del diablo. También para sanar a los quebrantados de corazón, para eso está la unción. O sea que tengo la firme convicción que la unción del Espíritu Santo es la medicina para aquellos que están heridos emocionalmente, que necesitan ser sanados. Por eso la iglesia del Señor debe de tener la unción para sanar al que está enfermo emocionalmente. La iglesia debe de ir al mundo y realmente tomar esos métodos, en realidad que se tiene que ejercerlo con unción, con poder, con autoridad. No es solamente un hombre, sino que es toda la iglesia ejerce la unción. Toda la iglesia camina en la unción. Toda la iglesia establece literalmente la gloria o el reino de Dios. Y entonces, si todos nos enfocamos en eso, vamos a ver una iglesia avivada. Vamos a ver una iglesia que sana esos corazones. Lucas 4:18, Jesús dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. O sea que esta es la razón. Si Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Si Él fue empoderado por el Espíritu Santo, ¿cuánto más la iglesia? Así es que, ¿para qué sirve la unción? Para traer libertad a los cautivos. La unción nos fue dada para libertar a aquellas personas que están cautivadas del vicio y de todas las ataduras del enemigo. Es decir, la unción está para que la gente sea sanada de las heridas pasadas, para que sean sanadas las personas de los patrones de conducta del pasado, y que esas personas sean liberadas totalmente de esos deseos compulsivos de sexo, de lascivia y todo tipo de pecado. Para eso está la unción. Rompe la unción todo. La unción libera a esas personas que hablan tristemente en contra, ¿verdad?, de la palabra, en contra. Es lo que hace la unción. La unción rompe todo. Para eso se necesita la unción. Ahora, Juan 16, 13 al 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, iglesia, estamos bien capacitados, bien entrenados y bien llevados con la unción del Espíritu Santo, o con la misma presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué más sirve la unción? Para liberar a los oprimidos. O sea que la unción del Espíritu Santo es la mejor manera de liberar a los oprimidos. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es lo que Jesús dijo. Y es lo que Jesús le otorgó a la iglesia para que la iglesia haga lo mismo. ¿Para qué sirve la unción? La unción sirve para capacitar al creyente con los dones en el ministerio del Señor. Así es que Dios ha impartido en una medida de gracia,
de la unción de su Espíritu en cada creyente, y esa medida nosotros tenemos que actuar. ¿Cómo vamos a administrarlo? O sea que a todos se nos dio, no solamente al pastor, no solamente a 2, 3 líderes, no, a todos. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia. O sea que me toca a mí administrar esos dones. ¿Qué significa? ¿Qué significa administrar? Saber colocarlos bien, saber distribuirlos bien. Si el Señor me usa en esta área, yo también me voy a multiplicar. Voy a enseñarle a alguien más que lo haga y que sea eficaz en su ministerio, que sea eficaz en lo que tiene que hacer. Es mi trabajo, estoy ministrando, o sea, estoy administrándolo. Entonces, por cuanto soy un buen administrador, el Señor va a añadir otros dones de los cuales vamos a ejercerlo. ¿Por qué? Pero si somos hallados infieles en lo poquito, ahí nos quedaremos. Pero si somos hallados fieles en lo poquito, también en lo mucho seremos. Ahora, ¿por qué muchos creyentes hoy en día están derrotados? ¿Por qué muchos creyentes hoy en día están desanimados? ¿Por qué muchos creyentes hoy en día están cansados? La mayoría de estos cristianos no han entendido que Jesús venció al diablo en la cruz del Calvario. Es decir, ellos no han, ellos realmente quizás llevan una vida acelerada y no quieren hacer mucho con sus propias fuerzas o con sus propias habilidades, y entonces se desaniman. Cuando no logran hacer lo que quieren hacer, realmente se enojan y se desvían y se quedan ahí. ¿Por qué? Porque quieren hacer algo, pero no fueron llamados a hacer aquello. Lo que necesitan entonces es buscar al Señor y que el Señor les enseñe qué es lo que Él tiene para cada uno. Porque realmente dice, cada uno ha recibido el don, ministrelos a los otros como buenos administradores. Entonces, Él nos llama para vivir una vida sin cargas. Él nos llama porque ya quitó el yugo de pecado, de condenación sobre nosotros. Ya estamos caminando sin esos yugos. Ahora somos libres de toda opresión. Fuimos ungidos con la misma unción que el Espíritu Santo ungió a Jesús. Por eso la palabra cristiano significa un pequeño ungido, llamados a libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos, a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar el año agradable del Señor. Esta es la razón a la cual fuimos llamados, fuimos escogidos para llevar a cabo la gran comisión. Así es que la unción ilumina la palabra, la unción ensancha, enriquece el entendimiento y nos capacita, ¿verdad? Dando todo a nuestro favor. Y cierro con esto. Si alguien tiene unción, ha sido enviado de parte de Dios. A Él le corresponde administrarlo. ¿Qué debe de hacer? Solamente creer que ha sido llamado de parte de Dios para llevar a cabo esa gran comisión. Las señales de las que Jesús habló realmente van a seguir. ¿Por qué? Porque Él dijo, estas señales le seguirán a los que creen en mi nombre. Así es que vamos creyendo que nos van a seguir esas señales. Es que, amados, ha sido una gran bendición el poder el haber compartido con ustedes estas enseñanzas que han sido de mucha bendición para mi vida y también han sido de mucha bendición para otras vidas que literalmente dijeron, voy a aprovechar de estos estudios
y voy a correr con la palabra de Dios y entonces voy a ejercer lo que el Señor tiene para mí y se han dejado moldear, se han dejado enseñar. Ahora son personas eficaces en la obra del Señor. Esto es lo que literalmente hace Academia para la Vida, formar hombres y mujeres para la gran comisión, hacer discípulos, para entonces ir y a sanar a esas personas que están cautivadas, que están bajo depresión, y solamente la unción puede traer ese cambio. Necesitamos más hombres, necesitamos más mujeres, jóvenes, niños, adultos y ancianos, para que llevemos la gran comisión en el nombre de Jesús. Oro en el Señor que Él te use en gran manera. Oro al Señor para que Él derrame de su unción sobre ti y que seas prosperado, así como ha sido prosperado tu alma. Y la gloria de Dios te lleve a lo más profundo del conocimiento de su palabra y que seas enriquecido en todo tu caminar, en tu entrada, en tu salida, en tu casa, en tu tierra, la obra de tus manos, la cría de tus vacas, en todo lo que tocares, será bendecida esa obra en el nombre del Señor. Padre, gracias por este momento. Declaro hoy que la unción de tu Espíritu Santo toque a mi hermano, toque a mi hermana y que sea empoderada para llevar a cabo la gran comisión con poder, con autoridad. No con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu Santo, Señor, que tanto se necesita en este tiempo. Hombres ungidos, mujeres ungidas, Señor, bajo la unción de tu Espíritu Santo, que sean capaces, Señor, de romper todo yugo con la unción del Espíritu Santo que has puesto en ellos, Señor. Y declaro hoy una fuente de bendición sobre sus vidas, sobre sus generaciones, Señor, y que sean hombres aptos, Padre, para llevar a cabo tu palabra a sus ciudades, a su pueblo, a su aldea, a su nación, en tu nombre. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lluvias de bendiciones para cada uno.